Hola, hola a todos y todas, bienvenidos un día más a nuestro canal. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí, listos para otra dosis de chismecito, de esos que nos encantan y nos dejan con la boca abierta, ¿verdad? Hoy prepárense porque venimos con una exclusiva que literalmente nadie, absolutamente nadie, se esperaba. Sí, como lo oyen. Hoy vamos a hablar de esos dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del espectáculo, esos dos que nos han hecho suspirar, que han provocado miles de comentarios y que han protagonizado portadas de revistas y periódicos. Estoy hablando, por supuesto, de Anne Ercel y Kerem Bürsin. Pero antes de que se vuelvan locos de la emoción, dejen que me presente por si alguno es nuevo por aquí. Yo soy Tu Nombre y me encargo de traerles todo el salseo, las noticias más jugosas y las exclusivas que hacen temblar a los famosos. Y si les gusta este tipo de contenido, si son de los que aman el chismecito bien contado y con pruebas, les invito a que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas bombas informativas. Así se enterarán de todo antes que nadie. Ahora sí, ¿listos para lo que les tengo preparado? Agárrense porque esto va a ser un viaje de emociones. Pues bien, como les decía, hoy vamos a hablar de Hande y Kerem. Y no, no es lo que están pensando. No vamos a hablar de un nuevo proyecto juntos, ni de rumores de reconciliación. No, no, nada de eso. Esto es mucho más inesperado. Verán, desde hace ya algún tiempo, se ha especulado mucho sobre la vida privada de ambos. Hande, con su belleza deslumbrante y su carrera en ascenso, siempre ha sido objeto de interés para la prensa rosa. Y Kerem, con su encanto varonil y su carisma arrollador, pues no se queda atrás. Ambos han sabido mantener un perfil bajo en cuanto a sus relaciones sentimentales, después de esa historia tan sonada que protagonizaron y que, sinceramente, nos dejó a todos con el corazón roto cuando terminó. Pero, ¿qué pasa cuando dos figuras tan mediáticas como ellos deciden dar un paso tan importante como el que han dado? Aquí es donde empieza lo bueno. Verán, nuestros informantes, esos ángeles que nos nutren de información privilegiada, nos han hecho llegar una noticia bomba que, créanme, nos ha dejado a todos en shock. Una noticia que al principio pensamos que era una simple broma de mal gusto. Pero no, la realidad a veces supera a la ficción y, en este caso, vaya que sí lo ha hecho. Resulta que después de meses de rumores y especulaciones, de idas y venidas, de silencios sospechosos y de encuentros furtivos, Hande Ercel y Kerem Bürsin se han comprometido en secreto. Si han leído bien. Se van a casar. Y no solo eso, sino que lo han mantenido en absoluto secreto hasta ahora. Imagínense la cara que se nos quedó cuando recibimos esta información. Primero pensamos que era un error, una fake news de esas que circulan por internet. Pero a medida que empezamos a atar cabos, a verificar la información con varias fuentes, nos dimos cuenta de que esto era real. Y no solo eso, sino que la boda, aparentemente, ya está planificada y será antes de lo que imaginamos. Estamos hablando de que se casan este año. ¿Entienden la magnitud de esto? Dos de los actores más queridos de Turquía, dos estrellas que nos han robado el corazón, se van a dar el si quiero en secreto. Es increíble, ¿verdad? ¿Cómo pudieron mantener algo así en silencio durante tanto tiempo? Es la pregunta que todos nos hacemos. Y aquí es donde empiezan las teorías y las especulaciones. Algunos dicen que lo hicieron para evitar el acoso mediático, otros que prefieren una ceremonia íntima y privada, y otros más conspiranoicos sugieren que lo hacen para generar aún más revuelo cuando la noticia finalmente salga a la luz. Pero sea cual sea la razón, lo que es innegable es que esta noticia ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo. Ahora bien, ¿cómo es que se llegó a esta situación? Porque no es como que ayer se odiaban y hoy se casan. No, no. La historia de Hande y Kerem es como un guión de telenovela. Después de su ruptura, ambos siguieron sus caminos, intentaron rehacer sus vidas con otras personas, pero el destino, como siempre, tenía otros planes. Parece ser que, después de varios encuentros esporádicos en fiestas y eventos, ambos empezaron a reconectar. A redescubrir la química que siempre hubo entre ellos, esa chispa que nos hizo enamorarnos de su historia de amor en la ficción, pero que al parecer, también era muy real. Se dice que empezaron a salir en secreto hace algunos meses, que se veían a escondidas en diferentes ciudades, que se mandaban mensajes con dobles sentidos en redes sociales y que poco a poco, esa relación que creíamos extinta, resurgió de las cenizas como el ave fénix.
Y al parecer, en una de esas escapadas románticas, en un lugar paradisíaco, lejos de las cámaras y de los paparazzis, Kerem le hizo la gran pregunta a Ande. Y ella, por supuesto, dijo que sí. Y así, sin que nadie lo sospechara, estos dos tortolitos se comprometieron, sellando su amor con un pacto de silencio que han mantenido hasta el día de hoy. Y claro, la pregunta del millón ahora es, ¿cómo sabemos todo esto? ¿De dónde sacamos esta información? Pues bien, como les dije al principio, tenemos nuestros propios informantes, que son como esos espías que trabajan en las sombras, que están en todos lados y que lo ven todo. Y gracias a ellos pudimos reconstruir esta historia paso a paso, pieza por pieza, hasta tener la película completa. Y no solo eso, sino que además contamos con algunas pruebas que, aunque no son concluyentes al 100%, sí que nos dan una idea de la magnitud de esta noticia. Por ejemplo, tenemos unas fotos de Ande en un aeropuerto, hace un par de semanas, con un anillo que, aunque no se distingue con claridad, nos recuerda a esos anillos de compromiso de diseño clásico. También tenemos un par de testimonios de personas cercanas a la pareja, que aunque prefieren mantenerse en el anonimato, nos confirman que sí, que se han comprometido y que la boda está en camino. Y además algunos de nuestros contactos en el mundo del diseño de bodas, nos han confirmado que están trabajando en un proyecto secreto para una pareja de celebridades que coincide con la descripción de Ande y Kerem. Así que aunque no tenemos una confirmación oficial de los protagonistas, creemos que todas las piezas encajan y que esta noticia es más que real. Y ahora hablemos un poco de los detalles de la boda, que es lo que a todos nos interesa, ¿verdad? Pues bien, según nuestras fuentes, la ceremonia será íntima, muy alejada del bullicio mediático. Se realizará en un lugar paradisíaco, en una playa de arena blanca y aguas cristalinas, rodeada de palmeras y de un ambiente muy romántico. Se dice que la lista de invitados será muy reducida, solo familiares y amigos muy cercanos a la pareja. Y en cuanto al vestido de Ande, pues las especulaciones ya han comenzado. Algunos dicen que optará por un diseño clásico, elegante y minimalista, mientras que otros apuestan por un vestido más atrevido, con encaje, transparencias y mucho brillo. Pero sea cual sea el estilo que elija, lo que es seguro es que Ande lucirá espectacular, como siempre. Y Kerem, pues no se quedará atrás. Se dice que lucirá un traje de diseño impecable, con un toque moderno y elegante. En cuanto al banquete, se espera que sea una fusión de gastronomía turca e internacional, con platos exquisitos y una presentación muy cuidada. Y por supuesto, no faltará la música, que será una mezcla de temas románticos y de canciones para bailar hasta el amanecer. Y aunque no podemos dar muchos más detalles, lo que sí podemos asegurarles es que será una boda de ensueño, digna de una historia de amor como la de Ande y Kerem. Y ahora pasemos a las teorías de conspiración, que son las que más nos gustan, ¿verdad? Hay quienes dicen que todo esto es una estrategia de marketing, que Ande y Kerem lo hacen para generar más expectación y para relanzar sus carreras. Hay quienes piensan que la boda es una farsa, que no es más que un montaje para acallar los rumores de ruptura. Y otros, más románticos, creen que esta historia de amor es el resultado de una fuerza mayor, de un destino que siempre los quiso juntos. Y aunque no sabemos cuál de estas teorías es la correcta, lo que sí podemos afirmar es que la historia de Ande y Kerem nos ha dado mucho de qué hablar. Nos ha hecho creer en el amor, nos ha emocionado, nos ha hecho reír y también nos ha hecho llorar. Y ahora, con esta noticia bomba de su compromiso, nos han vuelto a sorprender, dejándonos con la boca abierta y con muchas ganas de saber qué pasará a continuación. Y aunque sabemos que la pareja prefiere mantener este tema en privado, nosotros, como buenos chismosos profesionales, estaremos atentos a cualquier novedad, a cualquier detalle que nos permita seguir contando esta historia que sin duda dará mucho más que hablar. Y ahora, quiero hablarles un poco de lo que significa esta noticia para el mundo del espectáculo. Verán, Ande y Kerem son dos figuras muy mediáticas, dos iconos de la cultura pop turca que han traspasado fronteras y que han conquistado corazones en todo el mundo. Su relación, tanto en la ficción como en la vida real, ha generado un gran impacto en el público, que los ha seguido con pasión y que ha deseado verlos juntos de nuevo. Y ahora, con esta noticia de su compromiso, se ha generado una ola de alegría y de emoción entre sus fans, que ya están celebrando esta unión como si fuera propia. Y no solo eso, sino que además esta noticia ha generado un gran interés en los medios de comunicación, que están deseosos de tener la exclusiva de la boda y de poder entrevistar a la pareja. Y es que Ande y Kerem son una máquina de generar noticias, son un imán para las cámaras y un reclamo para el público. Y con esta boda, no hacen más que confirmar su estatus como una de las parejas más importantes.
Test del panorama actual. Y por supuesto, nosotros estaremos aquí para contárselo todo, para analizarlos, para comentarlo y para seguir disfrutando de esta historia de amor que parece sacada de un cuento de hadas. Y es que en el fondo todos somos un poco románticos, ¿verdad? Nos encanta creer en las historias de amor que superan todas las adversidades, que vencen el tiempo y la distancia, que resurgen de las cenizas y que nos hacen creer en la magia. Y la historia de Hande y Kerem es una de esas historias. Es una historia que nos ha hecho reír, llorar, sufrir, emocionar y que ahora nos hace soñar con un final feliz. Y aunque sabemos que la realidad no siempre es como la imaginamos, nos gusta creer que en este caso sí, que esta historia de amor tendrá un final feliz, que Hande y Kerem se amarán para siempre y que nos seguirán regalando momentos mágicos como los que nos han dado hasta ahora. Y por supuesto, no podemos dejar de hablar del impacto que tendrá esta noticia en sus carreras profesionales. Hande, que está en un momento de auge, que no para de trabajar en nuevos proyectos y que cada día se consolida más como una de las actrices más importantes de Turquía, verá cómo esta noticia le dará aún más visibilidad y repercusión. Y Kerem, que también está trabajando en nuevos proyectos y que no para de sorprendernos con su talento, se verá beneficiado por esta noticia, que le dará aún más popularidad y reconocimiento. Y es que cuando dos estrellas se unen, no solo se genera un gran revuelo mediático, sino que además se fortalece su imagen pública y se abren nuevas oportunidades profesionales. Y ahora, después de esta avalancha de información, después de esta bomba de noticias que les hemos traído, es hora de hacer un pequeño resumen, de recapitular los puntos más importantes y de dejarles con algunas reflexiones. En primer lugar, hemos confirmado que Hande Erçel y Kerem Bürsin se han comprometido en secreto y que su boda está en camino. En segundo lugar, hemos analizado las razones que les han llevado a tomar esta decisión, desde el deseo de privacidad hasta la necesidad de evitar el acoso mediático. En tercer lugar, hemos especulado sobre los detalles de la boda, desde el lugar y la lista de invitados hasta el vestido de la novia y el traje del novio. En cuarto lugar, hemos hablado de las teorías de conspiración que han surgido a raíz de esta noticia, desde las que apuntan a una estrategia de marketing hasta las que creen en el poder del destino. En quinto lugar, hemos analizado el impacto que tendrá esta noticia en el mundo del espectáculo y en las carreras de los protagonistas. Y por último, hemos dejado volar nuestra imaginación y hemos soñado con el final feliz que todos deseamos para esta pareja. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo, que ha sido una montaña rusa de emociones, ¿verdad? Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado y que les haya servido para estar al día de las últimas novedades del mundo del espectáculo. Quiero agradecerles a todos por su tiempo, por su atención y por su apoyo incondicional. Gracias por estar siempre ahí, por sus comentarios, por sus likes y por sus suscripciones. Sin ustedes, este canal no sería posible. Y ahora, antes de despedirnos, les animo a que dejen sus comentarios aquí abajo, que nos cuenten qué les ha parecido esta noticia, qué opinan de la boda de Hande y Kerem, qué teorías de conspiración les parecen más interesantes y, en definitiva, qué piensan de todo este chismecito. Queremos conocer sus opiniones, queremos saber qué es lo que les pasa por la cabeza y queremos seguir compartiendo con ustedes nuestra pasión por el mundo del espectáculo. Y por supuesto, antes de que se marchen, no se olviden de darle like a este vídeo, de compartirlo con todos sus amigos y familiares, de suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho y de activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos contenidos. Recuerden que aquí siempre encontrarán las exclusivas más jugosas, las noticias más sorprendentes y el chismecito más sabroso. Así que no se lo piensen más y únanse a nuestra comunidad. Y ahora sí, sin más rodeos, me despido de ustedes con un fuerte abrazo, con un beso enorme y con la promesa de volver muy pronto con más novedades. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.